Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Promediando a finales del mes de abril, al menos 64 ciudadanos habían caído fulminados en 18 masacres sucedidas hasta esa fecha del año en todo el país. Una escalada de violencia que para la policía estaría vinculada a la narcoactividad. La masacre más reciente sucedió en un bar del barrio Guamilito San Pedro Sula, en donde 2 exoficiales y un amigo de estos fueron acribillados por sicarios. Los uniformados fueron identificados como Wilfredo Salazar Barahona, Erin Ahmed Robles Deras y el acompañante como Jonathan Hernández. Aunque muchas indagaciones siguen en curso, el ente uniformado sospecha que varios crímenes recientes y en zonas como Puerto Cortés, Copán, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Olancho podrían relacionarse con drogas o ajuste de cuentas. Una retahíla sangrienta que ha obligado a los cuerpos de seguridad a incrementar operativos de verificación de unidades, control del transporte, registros individuales, operaciones rutinarias y operativos especiales en urbes y áreas rurales en los que han incautado grandes sumas de dinero, bienes, cuentas bancarias, drogas e individuos. En Puerto Cortés, para el caso, se dieron crímenes múltiples afuera de un restaurante, en una gasolinera a orillas de una playa municipal y en un barrio peligroso, como el 30 de abril, en donde Belkis Alondra Mejía y Martín Rolando López fueron balaceados dentro de su vehículo cuando llenaban combustible por sujetos fuertemente armados que iban en una camioneta y que sin mediar palabra les dispararon. Según la Policía Nacional, el crimen deriva de una avioneta que transportaba droga y aterrizó forzosamente en Bajamar, Puerto Cortés, el 22 de marzo anterior, que a su vez ha suscitado varios asesinatos posiblemente conectados a dicho percance. El 28 de abril, Juan José Chirinos, un empresario local, fue asesinado en su vehículo a la altura de la Cuarta Avenida en la calle 16 por desconocidos a bordo de motocicletas que sin mediar palabra lo atacaron hasta arrebatarle la vida. La noche del martes del 30 de abril se registró un triple crimen en la colonia Ciudad Nueva, Choluteca, sur del país, donde una mujer, un hijo y un sobrino de la dama fueron ultimados por desconocidos. Pesquisas policiales apuntan a que estos pertenecían a una organización delictiva llamada la Banda Los Pelones, que opera en Choluteca y se dedica a la venta de drogas y sicariato, entre otros delitos. El área donde sucedieron los crímenes es una zona en disputa con la Mara Salvatrucha y la Banda Los Pelones, razón por la que habrían llegado a asesinar a estas personas. En abril 16 fueron asesinados en la aldea Chichicaste 3 mujeres y 2 hombres, en su mayoría familiares de Lucio Rivera, convicto que cumple condena por varios delitos en una cárcel de máxima seguridad. Las víctimas fueron identificadas como José Matías Rivera, padre del privado de libertad, Lucio Rivera, Dora María, esposa de don José Matías, un joven identificado solo como Junior, trabajador de la pareja, y Astrid, la esposa de Lucio. El 21 de abril, el azote mortal atacó a Gerson Javier Coto Arce y a Brian Joshua Ortega Rodríguez, acribillados cuando salían de un restaurante en el barrio La Cieneguita, Cortés. En varios de estos incidentes sangrientos, las autoridades sospechan que el móvil más cercano son las drogas, ya que encontró indumentaria policial y armas de fuego, algo que relacionan con un ajuste de cuentas o venta de drogas. El 5 de marzo, 4 hombres murieron en Chamelecón, norte del país, cuando desconocidos armados dispararon contra ellos cerca de una estación de autobuses. 2 de los fallecidos pertenecían a la pandilla Barrio 18 y en días recientes salieron de la cárcel de alta seguridad de Ilama, Santa Bárbara, donde estaban presos por tráfico de drogas. Buenos días, bienvenidos, les saludamos. Hoy es lunes 6 de mayo, listos para iniciar la entrevista de Canal 11. Los invitados, el ministro de Seguridad, don Luis Suazo. Viceministro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me alegra verlo. Muchas gracias. Mi buen amigo Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía y también de la Sociedad Civil. Omar, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás tú?
Y está mi correligionario Luis Maldonado Galeas, analista nacional. General, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Se sonríe cuando le digo correligionario, ¿verdad? Bueno, Omar también creo que es mi correligionario. Creo que en reserva. Bien, vamos 3-1 aquí. 3-1. No, pero como hoy vamos a hablar de estos temas de la violencia, ministro, ¿cuáles son las supuestas causas que están motivando estas masacres en el país? Buenos días. Yo quisiera comenzar por decir que los homicidios que hemos observado un aumento de homicidios en abril, porque hasta el final de marzo nosotros veníamos todavía con una pronunciada rebaja comparado contra el año pasado. Sin embargo, a partir específicamente del 4 de abril en adelante, empezamos a tener una serie de hechos que nos han mostrado ahora un repunte en los homicidios. De esos homicidios, 57% están catalogados como homicidios por cuestiones de convivencia y 31% por acción de grupos criminales. En ese mismo periodo, de enero a la fecha, alrededor de 500 homicidios han sucedido y en ese mismo periodo hemos ejecutado alrededor de 304 capturas. Muchas de ellas, como el 18% de ellas, han sido en las primeras 24 horas, o sea, en flagrancia, y las otras es porque ya se han abierto las investigaciones y los jueces han emitido las órdenes de captura respectivas. Así que estamos ante hechos diferentes. Lo que mostraba el reportaje que dio entrada a esta presentación mostraba varios hechos que son de muertes múltiples. La mayor parte de los casos de las muertes múltiples son por grupos criminales. Y ahí tenemos, aunque hay veces la gente se queja, o algunos medios se quejan de que la policía reitera que es por control de territorios, esa es la naturaleza de mucho de lo que pasa cuando es contendencia entre grupos criminales. Pero también dentro de los propios grupos, gente que no hace apropiadamente las misiones que le han encomendado, o que dan un mal vuelto, como dicen, también son sometidas a estos procesos y eso se pretenden hacer de una forma ejemplarizante para los demás, para que los demás vean que si no cumplen, eso es lo que les va a pasar. Así que hemos estado tomando una serie de medidas diferentes que podría ir ampliando en el curso del programa, en base a las dos situaciones, a la parte de los homicidios por razones de convivencia y los que son por razón de la acción criminal de grupos. Sí. Omar, tú que has tomado este tema de la depuración policial, ¿qué piensas de lo que está pasando en Honduras? Bueno, es un problema monumental el que tenemos en materia de violencia, criminalidad y delincuencia. Es decir, y hay que distinguir, y qué bien que el subsecretario de Seguridad lo plantea con precisión. Es decir, son múltiples las causas, son múltiples los fenómenos, entonces una acción concreta y única no es suficiente. En la mente del hondureño se ha posicionado la idea que quien mata es el marero, que quien únicamente mata es el narcotraficante o el extorsionador, y eso no es así, Raúl. Es decir, hay un fuerte componente de violencia que se genera en las comunidades, que es consecuencia de riña interpersonal, pero también de otros fenómenos microdelincuenciales que si no se tiene la capacidad de intervenir dichas comunidades con políticas de prevención, con políticas de represión y con políticas de juzgamiento y castigo, va a ser bien difícil. Es decir, en Honduras solamente 1 de cada 10 homicidios termina en juicio oral y público con sentencia condenatoria. Con casi el 90% de impunidad cualquiera se anima a ser sicario, porque la probabilidad de ser castigado es disminuida. En tal sentido, yo creo que
han existido algunos avances, pero a todas luces es insuficiente como para garantizar ese cambio trascendental que nos coloque al nivel de los indicadores de América Latina o de los indicadores del continente americano. Así que el Estado, creo, especialmente ahora que tiene recursos suficientes en las dos principales secretarías de Estado que han tenido un rol protagónico en los últimos años para combatir estos tres flagelos, deben de hacer una revisión de esos presupuestos y ver de qué manera, de forma más eficiente, se puede combatir estos fenómenos multicausales. Por ejemplo, yo creo que hay un reto muy importante en materia de inteligencia y de investigación criminal, porque si no se va a desmantelar las bandas criminales, va a ser muy difícil que usted pueda revertir muchas de estas vendetas. Es decir, si vamos a perseguir únicamente al que jaló el gatillo, va a ser eso bien difícil que usted pueda disminuir esa capacidad de fuego que tienen ellos. La otra cosa que creo que va a ser muy importante, y me corrige el viceministro, creo que en los próximos días ya entra en vigencia la nueva ley de armas. El 8. El 8. Sí. 8 de mayo. De mayo. El 8 de mayo. ¿En 2 días? En 2 días. En 2 días. La mayoría de homicidios, 3/4 partes de los homicidios, Sí, 75. Sí. 75%, Sí, se comete con armas de fuego. Y la mayoría de ellos en posesión de personas que no deberían de tenerlas porque no están debidamente autorizadas, o armas que no está el ciudadano derecho de tenerlas ni en posesión ni uso. En tal sentido que esa herramienta también va a ser muy importante para poder garantizar, revertir esta escalada de criminalidad. De tal manera que, resumo, en primer lugar creo que hay que diversificar las acciones, hay que poner mucho empeño en la inteligencia y la investigación criminal, en la prevención de violencia y la control de armas. Yo estoy seguro que poniendo empeño en lo que se ha venido haciendo, con especial ímpetu, que es la represión, si se suman estos otros elementos, de repente podríamos tener otros resultados. Y finalizo diciendo algo muy importante, Raúl. Venía, según los registros del Observatorio de la Violencia y los registros de CEPOL, se venía generando una tendencia a la baja, misma que en este mes pasado se interrumpió. Es decir, habíamos venido mes a mes viendo cómo existía un comportamiento en donde los homicidios, mes a mes, de forma continua, o comparado el mes de un año con el mes de ese mismo año anterior, se había venido viendo una tendencia a la baja. Eso se interrumpió. Es decir, en esta ocasión tuvimos más homicidios que en meses pasados y más homicidios en comparación interanual. Esto debe llamar la atención de las autoridades para tomar medidas extraordinarias y no permitir que esto se revierta en una tendencia a la alta. Yo creo que venimos obligados los ciudadanos a demandar de las autoridades una respuesta, un plan, ciertas medidas que podamos identificar para que esto sea interrumpido. Sí, en general, ¿usted qué piensa de todo esto? Bueno, yo quiero hacer un abordaje desde el punto de vista de los ámbitos en los cuales se mueve la delincuencia, la criminalidad y la violencia. Y quiero introducir un tema de la violencia política y también la delincuencia en el sistema administrativo del Estado. También tenemos otra violencia otro tipo de delincuencia y criminalidad que se mueve en el sistema económico. Y luego la parte que corresponde a la sociedad. En el primer caso, Honduras está siendo afectada por la delincuencia que en el sistema de la administración pública se desarrolla, se lleva a cabo, y esto tiene como impacto, particularmente en la corrupción, la pérdida de fondos que se pudieran utilizar para programas en el marco del desarrollo nacional. Esto crea un impacto de desigualdad social y de falta de atención
a las distintas necesidades del pueblo y al cumplimiento de los servicios básicos que se requieren para que una sociedad pueda convivir normalmente. En la parte económica debemos de identificar de que hay una invasión a la economía por la rentabilidad del delito, por la rentabilidad del crimen. Y hay muchas estructuras empresariales que provienen de dinero sucio, de lavado de activos, de distintas fuentes. Normalmente la que más se acentúa es la narcoactividad y la extorsión. Hay algunos ámbitos, por ejemplo, como el transporte, que ya hay inversiones de parte de organizaciones criminales en ese rubro y por lo tanto hay una disputa en el mantenimiento del mercado, de la inversión y también de los espacios de actuación de las organizaciones criminales. En la parte social, yo veo de que nuestra sociedad hay mucha inclinación de parte de muchos grupos sociales, de la juventud, hay una inclinación hacia el delito, a formar parte de organizaciones criminales, de organizaciones delictivas, por la rentabilidad que esto conlleva. Un abandono a la conducta normal de buscar el trabajo, de buscar el estudio como una forma de autodesarrollo, de autorrealización de las personas, y hay una tendencia a buscar la delincuencia y la criminalidad como la satisfacción de las necesidades personales. El otro aspecto que yo veo aquí en cuanto a al recrudecimiento de la violencia y a la diversidad de expresiones criminales es que también en Centroamérica hay una especie de movilidad en el espacio centroamericano de las organizaciones criminales. Algunos de los últimos hechos que se dieron en la zona sur del país revelan cómo esta organización criminal de la MS-13 está buscando espacios de actuación en donde no estábamos acostumbrados a verlo. San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades importantes eran parte de estos escenarios. Ahora los estamos viendo en otros ámbitos. Se tiene información, por ejemplo, de que el municipio de Alianza en el sur del país es un espacio territorial que sirve de santuario de ocultación a este tipo de organizaciones. Y luego extienden sus operaciones a los municipios de Nacaome, San Lorenzo, más allá, a Choluteca, y tenemos casos ya registrados en el departamento del Paraíso. Esta ampliación de los espacios de actuación de las maras y pandillas que operan en Centroamérica también genera una dinámica delictiva. Y de ahí pues todas las modalidades de sicariato, de extorsión, de homicidio, de asesinatos por encargo, de disputa de territorios, son parte de las modalidades. Estas modalidades son la expresión de causales como las que apuntaba anteriormente. El problema migratorio también es parte de esta dinámica delictiva. Primero porque hay una migración interna muy acentuada hacia las ciudades. El crecimiento de Tegucigalpa y del Valle de Sula, San Pedro Sula, es tan amplio, tan extendido, de que crea condiciones de carácter social en donde no hay satisfacción de necesidades por servicios públicos, facilidades para tener acceso a un empleo, autodesarrollarse en el sistema educativo, etc. Y esto crea unas condiciones en las cuales las opciones que se encuentran para poder moverse socialmente los individuos son la delincuencia. Y lo podemos constatar, cómo creció el Valle de Sula, cómo creció Chamelecón, cómo creció
La Planeta, la Rivera Hernández, la López Arellano, las áreas marginales en Choloma, etcétera. ¿Cómo crecieron? ¿Cuál fue la atención que le dio el Estado para poder atender esta migración interna que logró hacer una configuración social en donde priva la escasez, en donde priva la falta de atención del Estado? Entonces, todas estas condiciones sociales yo considero que crean espacios de vulnerabilidad para la penetración de todas las formas de organización criminal, y esta vulnerabilidad está muy acentuada en este momento en la niñez y en la juventud. Y quiero destacar un último detalle en este caso. Señor viceministro, tal vez usted me ayuda en esto, pero yo he visto mucho joven menor de 18 años que en la presentación de los participantes en las organizaciones criminales capturados están dados vuelta en la fotografía. Esto significa de que la juventud, los menores de edad, están teniendo una alta participación en las organizaciones criminales. Viceministro. Sí, gracias. Quisiera hacer algunas acotaciones. Una, sí, efectivamente, general, cada vez estamos teniendo muchachos más jóvenes participando en actividades criminales, especialmente en maras y pandillas. Yo quisiera decir que hemos avanzado en debilitar las dos organizaciones criminales, pero especialmente una de las dos. Y ellos han tenido que empezar a saltar, que quiere decir admitir ya como integrantes a muchachos que antes no los admitían, porque tenían un proceso de inducción, digamos, a la mara. No entraban, no es que cualquier persona de un día para otro llega a la mara y dice yo quiero ser integrante y le dan entrada. Este es un proceso donde va sirviendo y donde va atendiendo órdenes desde banderas, o sea, de ir anunciando la presencia policial o cualquier circunstancia que fuera de lo normal en un barrio donde ellos están operando. Y lo que vemos es que han tenido bastantes problemas, incluso dentro de las maras, que ellos dicen que a estos muchachos se les disparan. ¿Por qué? Porque las maras han sido y las pandillas pues, han sido unas organizaciones muy verticalizadas, y si no hay una orden para cometer un delito, en general estos no se cometen. Sin embargo, han estado teniendo algunas dificultades con el cumplimiento de órdenes y con muchachos que muy jóvenes los están admitiendo, en especial pues porque el proceso que se ha estado siguiendo es un proceso que ha sido bastante fuerte en la debilitación de ellos. Por ejemplo, hasta hace 2 semanas, solo la Fuerza Antimaras y Pandillas había detenido 535 miembros de estas organizaciones, que ha cambiado el trabajo, está bastante más basado en temas de inteligencia, y los ciudadanos pueden observar que las capturas ahora de integrantes de maras son de un nivel más alto dentro de las organizaciones. Veíamos hace poco una persona que era mucho el que llevaba la voz, que le decían la voz, que era el que distribuía muchas de las órdenes, y otros procesos. Ante eso ellos han debido admitir gente que no ha cumplido todo el proceso que usualmente ellos tenían para poder mantener operaciones en ciertos lugares. Yo le puedo decir que hay barrios donde todavía se mantiene un poco la extorsión, pero ya no tienen capacidad de ejercer las acciones que tenían antes, pero todavía mantienen el terror que se había generado desde antes, y de esa manera pueden seguir operando. Entonces sí vemos estas circunstancias. También creo que es un buen momento de referirme al tema de si debemos de trabajar más en prevención y en protección. Yo no llamaría tanto como represión del delito, sino la protección de los ciudadanos.
que se hace, porque el proceso es un proceso que ahora está bastante más, si usted lo conoce, Omar, un poco mejor organizado y más estratégicamente planificado. Entonces, hay circunstancias diferentes en la administración. Al principio de la administración anterior, por ejemplo, teníamos un nivel de homicidios altísimo. Hoy todavía lo es, pero en ese momento era el más alto en el mundo. Y hubo una decisión de trabajar en el tema de contener estos grupos criminales y darle privilegio a salvar vidas. Las circunstancias han ido cambiando un poco a lo largo de este proceso. Hoy estamos a menos de la mitad de donde estábamos. Sigue siendo alto la cantidad de homicidios, pero lo que ha sucedido un poco, y comento un poco lo que usted decía, general, es que la política del Estado ha estado bastante más en la protección de los ciudadanos y en salvar vidas, y eso lo que provocó fue venir reduciendo la actividad criminal, que todavía hay. Y la actividad y los homicidios de convivencia, de origen de convivencia, siguen siendo más o menos los mismos. Lo único es que como estos han bajado, entonces los homicidios por convivencia han sacado la cabeza. Se vuelven más relevantes. Se vuelven más relevantes y empiezan a ser, se dio vuelta el número. Ahora mencionaba yo, 57% de los homicidios de enero a la fecha han sido por razón de problemas personales en general. Por supuesto, también tenemos una cantidad importante de grupos criminales. Disculpe, viceministro, a la fecha, ¿cuántas masacres van? Ya le voy a dar el dato correcto porque lo acabo de recibir hace un momentito. Pero termino mientras, claro. Luego le doy el dato. Siempre sigue habiendo entonces estas dos. Lo importante para nosotros de hacer esta diferencia, y quiero comentarle, Raúl y general y Omar, que a partir del año pasado en la Secretaría de Seguridad, y eso ya era algo que se volvía evidente, y empezamos a hacer estudios el año pasado en un centro de estudios y análisis que hay dentro de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales, sobre este proceso de la convivencia, que resaltaba algunos temas. Y perdonen que me voy a regresar un poquito a datos del 2017. El 2017 habíamos tenido muy buenos resultados, sin embargo ya se veía por la bajada pronunciada en la acción criminal, cómo empezaban a ser de importantes los temas de convivencia. Hicimos un análisis y nos empezamos a centrar no en recuperar o en contrarrestar la violencia, sino en tratar de reconstruir el tejido social, que es el más dañado dentro de nuestra institucionalidad, en las familias y en las sociedades, y empezar a verlo de una manera distinta. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los datos más sugerentes? En ese año, 44 municipios tuvieron 0 homicidios y 44 más tuvieron de 1 a 5. Eso nos daba 1/3 de todos los municipios del país prácticamente, donde uno pudiera decir que la violencia era muy baja, o al revés, que había muy buena convivencia, porque siempre hay dificultades, pero la forma de resolverlos no los estaba llevando a resolver de esta manera. Y siempre, Raúl, se ha mencionado que las razones de la violencia es la pobreza, la falta de acceso a los servicios públicos y la falta de oportunidades para los jóvenes. Pero el análisis nuestro ya ha estado dirigido a, bueno, en estos 88 municipios, en este tercio de los municipios, hay esas condiciones. Hay pobreza, hay falta de oportunidades para los jóvenes y hay también dificultades de acceso a los servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Quiere decir que la pobreza no lo explica todo, o la falta de oportunidades no explica todo. Y entonces empezamos a hacer una investigación más profunda. Nos encontramos, por ejemplo, que donde hay más pobreza en el país hay menos violencia. Lo repito, donde hay más pobreza en el país hay menos violencia. Esos son datos que cruzamos entre la base del Centro Nacional del Sector Social, donde está toda
la prospección de dónde están los pobres, y además ese sí le puedo decir, esa información del sector social es de los mejores en toda la región, donde ya se está atendiendo Bolivia, se está atendiendo Paraguay, que están tratando de reproducir nuestro sistema de generación de datos ahí. Al hacer el cruce encontramos esas cosas. Encontramos, por ejemplo, que donde la población es mayor, en promedio, hay menos violencia, donde es más joven, hay más violencia, donde hay madres, cabezas de familia, en nivel de 60%, en esas zonas hay más violencia, donde hay padres, cabezas de familia, hay menos violencia. Y la intención de esto, y voy a decir, por ejemplo, es encontrar la solución, porque lo importante de separar la acción de los grupos criminales y de lo que es convivencia es porque la solución es completamente distinta. Los temas de convivencia nosotros no los vamos a resolver saturando una zona con policías. Eso no se resuelve de esa manera. Entonces, el abordaje tiene que ser un abordaje diferente. Cuando nosotros llegamos al tema, por ejemplo, de las mujeres cabezas de familia, no es que estamos diciendo, claro, la explicación puede ser bastante fácil. Es decir, bueno, cuando hay un padre que está en la cabeza, puede ser que él salga y que los niños se queden al cuidado de la madre. Pero si el padre no está, entonces la madre, y tiene que salir a trabajar, se quedan al cuidado del hijo mayor, por ejemplo. ¿Cuáles son procesos que nosotros tenemos que rever en el tema de la paternidad responsable, por ejemplo? Cuando llegamos a este dato, lo que nos va sugiriendo, porque andamos buscando cuál es la mezcla de políticas que nosotros deberíamos de emprender para este tema. Indudablemente el fortalecimiento de la familia. Hicimos, Raúl, una investigación, y compañeros, una investigación con focus groups que fuimos a hacer a estas comunidades donde había poca violencia, donde no había violencia, y fuimos a otros donde había bastante violencia. Y en los que había bastante violencia nos encontramos respuestas como, mire, la verdad es que nosotros no sabemos cómo llevarnos dentro de la familia. ¿Verdad? Dentro de la familia hondureña ya no es un padre, una madre y los hijos. Eso es un tema que tenemos que también ver. Son abuelas al cuidado, o a los hermanos mayores al cuidado de los menores, o están en manos de los abuelos o de las abuelas. Y ahí hay una serie de componentes que nosotros tenemos que rever en este proceso, que quizás ya serían temas... Pero ahí viceministro, lo que nosotros resentimos y lo planteamos con claridad es que los recursos que exitosamente se asignaron de manera cuantiosa a la represión del delito y que generaron parcialmente resultados positivos, y a todas luces los hemos visto en materia de homicidios, esos recursos no se colocan en igualdad y mención a esos otros factores que usted claramente identifica. Y yo reitero tres que creo que son fundamentales. Miren, uno es el tema de los factores estructurales que usted mencionaba, el tema de oportunidades, el tema de atención a pobreza, el tema de servicios públicos. Ahí estoy totalmente claro. La atención a grupos en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, niñez, juventud, mujer. Ahí es fundamental atender esos sectores, porque evidentemente son los más vulnerables a la violencia. Pero los otros dos elementos que creo que son fundamentales también, tomando en cuenta de que esos programas que atenderían a estos grupos son vinculados a prevención de violencia, vinculados al desarrollo social. Raúl, Luisi, son los que tienen que ver también con el combate a la impunidad. Yo creo que en un clima de impunidad, evidentemente, Raúl, ahí cualquiera se anima a cometer un delito. Cualquiera se anima a transgredir a cualquier vecino. Pero ya no es igual que antes. No es igual que antes, pero sigue siendo un factor determinante. Mire, nosotros estamos a punto de hacer público un informe que en donde en los últimos 5 años medimos el desempeño de la institucionalidad para poder investigar, juzgar y castigar muerte violenta. Y hemos descubierto, por ejemplo, cruzando información, que aquellos departamentos en donde existe más impunidad son los departamentos en donde existe mayor tasa de homicidio.
lo que es un elemento importante a destacar. Y el otro elemento que creo que es importante, reitero, en el marco de la ley, es que la gente mata con un arma de fuego. Y la imposibilidad de poder castigar también a quien comete el delito es por la poca capacidad en ese registro. Entonces, yo creo que ahí hay un reto muy importante, reitero, Raúl, de diversificar las actividades del Estado en procura de disminuir la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Pero para diversificar esas actividades se necesita colocar recursos en cada una de ellas. Mire, el éxito que tuvo el gobierno en disminuir la tasa de homicidios tiene que ver con duplicar el presupuesto de las Secretarías de Defensa y Seguridad, con crear una tasa de seguridad que fue un factor muy determinante y tener recursos disponibles para combatir. Sin dinero, sin recursos, Raúl, eso es imposible revertir estos fenómenos. Oye, esto que dice el abogado Oscar Ríos, Omar. Raúl, buenos días. Yo soy abogado en el área penal e invito a la Junta Interventora a que venga a las oficinas de la DPI, Policía de Investigación, un día entero y vean que no tenemos policía de investigación, no hay vehículos, elementos o detectives, no hay... Tenemos 2.000. No hay. Ir a esas oficinas para resolver una denuncia de un delito menor tarda hasta un año en resolverla. Sí. Si es que le trasladan el agente asignado a la misma cada día meses, definitivamente la han dejado a un lado y si no hay policía de investigación no hay seguimiento al delito. Y el sicario o delincuente en general sigue causando daño a esta sociedad. Por favor, de esa tasa de seguridad también apoyen a la Policía de Investigación Científica que tenemos o lo poco que han dejado en esta depuración. Estábamos peor antes. Mire, Raúl, y aquí hay algo que no suena tan político, pero me atrevo a decirlo. Miren, Honduras tiene la mitad de policías que necesitaría. En eso estamos claros. El parámetro internacional es 300 policías por cada 100.000 habitantes. Nosotros deberíamos de tener unos 27.000 policías, tomando en cuenta que son 9 millones de habitantes. En este momento tenemos 17.000 policías. Tenemos un déficit de 10.000 policías. Eso pasa por fortalecer muchas de las unidades estratégicas como las de inteligencia e investigación criminal. No hay posibilidad que un requerimiento fiscal prospere si no se tiene un buen expediente de investigación. Entonces, reitero, yo lo que creo es que hay que hacer un alto en el camino y apostarle a diversificar la acción de combate a la criminalidad. Ahí es muy importante. Y yo creo que sí, hay un planteamiento al respecto, viceministro, pero los recursos, y yo creo que ahí es donde tenemos que convencer a los distintos sectores de la sociedad, los recursos deben de ser colocados en prevención de violencia, en investigación e inteligencia criminal y en lo que tiene que ver con control de armas. Si esto se complementa a lo que se ha hecho en represión del delito, yo le aseguro que los resultados van a mejorar. Mire, estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que quizás yo empecé y me perdí un poquito en lo que estaba diciendo, pero lo que decía, la diferencia entre el comienzo de la administración anterior y esta, es que en esta, la situación, la diferencia no solo era la cantidad de homicidios, sino que cuando nosotros comenzamos la administración anterior, la tendencia era hacia la alza. En esta, al comenzar el año anterior, digamos, la tendencia era hacia la baja, y aunque estábamos todavía altos, la tendencia era hacia bajar. Cuando se anunció Morazán 2, Morazán 2 tiene el concepto de la prevención, y empezamos a hacer un proceso, porque la prevención es un tema que hay mucha gente que no le entiende. Hay otras gente que entiende que hacer una cancha de fútbol es una prevención. Apoya, pero eso no, el proceso no es así que se complementa. Yo les quisiera decir una cosa. Los recursos están disponibles. De hecho, en mayor cuantía de lo que tiene disponible la tasa de seguridad. ¿De dónde? Del Fondo de Pobreza, que es el 3% que se aumentó al impuesto sobre ventas cuando comenzó la administración anterior y pasó de 12 a 15, y ese le garantizo que es sacrosanto. El presidente no deja que ese recurso se dirija a otra cosa que no sea atacar la pobreza. Lo que necesitamos es una mejor coordinación, que es lo que estamos logrando. Si uno va ahorita a Ciudad de España,
Ahí puede ver qué es lo que estamos intentando hacer. El problema también es un problema de dimensiones. O sea, sí, lo que usted dice tiene toda la razón y lo hemos emprendido. Entender el tema de las armas, por eso fuimos al Congreso 6 meses, nos estuvimos reuniendo 3 días a la semana con el Congreso, avanzando 4 artículos hasta que se terminó la ley, después de 12 o de 14 años que la ley se había entrado al Congreso. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro panel de trabajo específicamente. El tema de trabajar más en prevención, efectivamente, lo que nosotros necesitamos es combinar más. El presidente ha anunciado fondos de la tasa de seguridad para el tema de educación, pero es prevención de más largo plazo también. La educación nos va a dar resultados dentro de 10, dentro de 15 años, no lo vamos a ver inmediatamente, pero se van a invertir. Ahora, en el más corto plazo es que lo que hemos estado haciendo con la inversión en la parte de Vida Mejor, del programa de Vida Mejor, que tiene diferentes razones, ahí podamos avanzar. Y le voy a dar algunos datos que tal vez no son tan evidentes. Hay 2 formas ahora en el mundo de medir la pobreza. La pobreza por ingreso y lo que se llama pobreza multidimensional. Son 2 cosas, porque una es, usted puede tener, y uno tiene que ver con cuánto es el ingreso y el otro tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Cuando uno separa los 2 procesos, nosotros hemos estado trabajando integralmente dentro de los 2 procesos desde el gobierno, dentro de esta política. Por un lado, con el bono, pero el bono de los 10.000 lempiras no es un bono regalado, es un bono que está amarrado a que las personas manden a la escuela a sus niños menores y manden en la edad de 0 a 5 años a que los niños estén bajo control médico permanente y que reciban sus inyecciones preventivas. ¿Qué le puedo decir de eso? Yo, antes de hacer lo que estoy haciendo ahora, era el director presidencial de gestión por resultados. En la primera revisión, en el primer año, nosotros encontramos que solo 72% de todos los que estaban recibiendo los 10.000 lempiras estaban efectivamente cumpliendo con esas 2 condicionalidades. Que al final de lo que trata esto realmente no es de darle 10.000 lempiras, es de asegurar que estas personas asistan a los 2 sistemas, al de educación y al de salud. Ese, en el primer año de la administración anterior, se cambió. Y el indicador se cambió, tiene que ser 100%, porque si no es un disparo en el pie. Usted le da a alguien que no está cumpliendo, el vecino va a decir, ¿y yo por qué voy a cumplir si de todos modos me lo van a dar? Y ahí cambió un poco. El resto está dentro del tema de mejora de la vivienda, y todo lo que es Vida Mejor está directamente relacionado con este proceso que se llama índice de pobreza multidimensional, que ya hay más de 60 países que lo están utilizando, porque no solo es importante el tema del ingreso, también es la calidad de vida de las personas. Nosotros tenemos una curva, no voy a entrar mucho en ese tema, pero hay gente, por ejemplo, en el sector cafetalero, que es cíclica su pobreza. Cuando están cortando café y están exportando, hay mucho ingreso en la zona, y cuando ya deja de haber, bajan la cantidad. Entonces, son diferentes formas de ver, pero lo que sí quiero decir es que 2 cosas. Una, le está dentro de nuestro visor el tema de incluir la prevención. Yo le podría decir que en esta administración, este año, se fusionó el gabinete de seguridad con el de prevención. Y ahora el gabinete donde yo estoy se llama Prevención, Seguridad y Defensa. Y ese manda un mensaje de que las cosas se tienen que trabajar en conjunto, mientras antes las estábamos trabajando un poco separadas. Y hay cifras irrefutables, y me gustaría solo apuntar. Pero solo le digo 20 segundos, miren, hay cifras irrefutables. Hace un año, en ASJ hicimos una investigación sobre la mora judicial. Bueno, ¿Dónde estaba el gran problema? ¿Y qué descubrimos? ¿Qué cree? ¿Sabe cuáles son los 2 principales delitos que tienen en sus escritorios los jueces en el país? Pero por mucho, 3/4 partes de lo que hay ahí. ¿Qué cree que es? Escuche bien: violencia doméstica y tenencia ilegal de armas. Escuche bien. Es decir, hay un fenómeno
viceministro, Sí. Luis, que claramente nos indica que tenemos un problema no atendido. Sí, no, claro. Y también teníamos el problema no atendido de descabezamiento de cartel de narcotráfico, y también teníamos la falta de saturación en barrios calientes y de golpe a las maras y pandillas, que con éxito se ejecutó una acción ahí. Pero no es suficiente. Es decir, Sí. esto es como una mesa de varias patas en Así donde es. si solo le apostamos a la represión. Por eso el anuncio es importante, pero el anuncio tiene que ir con ejecutorias distintas. Es decir, nosotros queremos una fuerza interinstitucional para atender el fenómeno de la violencia doméstica. Una fuerza interinstitucional para que resuelva el problema de la tenencia ilegal de armas. Es decir, con la misma actitud, sin dejar de hacer lo otro. Sí, no. Sin dejar de hacer lo otro. Es decir, Por eso, si va a la ciudad de España, ahí puede ver el modelo que estamos en proceso de desarrollar. pero porque toma hay que tiempo. pasar del modelaje, porque está bien tomar un modelo, está bien, eso hay que masificarlo, porque ese fenómeno de Ciudad de España... es que usted le dio en el clavo, que era lo último que iba a decir yo cuando usted entró. Pero permítame, que el tamaño del problema es tan grande que nosotros tenemos programas que le llegan a 20,000 jóvenes, pero tenemos 1,600,000. Exactamente. Hasta que aquí no se produzca Exactamente. la inversión de los empresarios, esta cosa no va a cambiar. General, ¿y usted está de acuerdo con todo esto o no? Desde luego son formas de acción, son políticas, son procesos. Habría que valorarlos si se mueven correctamente en el tiempo, Sí, claro. en la asignación de los recursos, en la estrategia, en la modificación oportuna de las estrategias. Cuando se creó el Gabinete de Prevención de la Violencia, en mí desarrolló expectativas. Y quiero confesarles de que no pude apreciar una evolución adecuada y una coordinación interinstitucional para que surgiera una estrategia nacional de prevención de la inseguridad. Ahora que veo esta figura de coordinación, defensa, seguridad y prevención, pues creo que es la oportunidad para que esto tenga forma, para que esto tenga una política definida, para que se diseñe una estrategia integral y para que se puedan asignar los recursos que se requieren para este proceso. En torno a la prevención, yo quiero citar algo respecto a las cifras que dice el viceministro de las condiciones sociales. Tengo una apreciación de que esta figura de la pobreza es más aceptada en los municipios de categoría C, D y en la área rural. Pero tenemos espacios urbanos... Más pobres. Dígame. Más pobres que la pobreza que uno encuentra. No, en que estos otros lugares. la actitud de la población que ha sido excluida, marginada, que no tiene acceso a los servicios públicos, oportunidades, tiene una forma de pensar diferente que la de las otras espacios en las comunidades más rurales. Es por eso que la concentración de la violencia urbana es más acentuada que la violencia en los municipios de categorías más bajos. En aquellos se comparte la condición de ser pobre. Hay tradiciones, hay arraigo de familia, hay otro modelo de familia. En cambio, aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa, hay una zona marginal bastante amplia en donde es más vulnerable esa sociedad, principalmente niñez y juventud, para ser penetrada por las organizaciones delictivas y criminales, maras y pandillas. Por eso es que está costando más. Y yo quiero valorar este experimento, y lo digo con sinceridad, el experimento de la intervención para la prevención y para una especie de limpieza territorial, seguida de una acción gubernamental, tuvo su impacto en Ciudad de España. Sin embargo, la multiplicación, la masificación de este procedimiento requiere muchos recursos, requiere mucha
coordinación interinstitucional. Sobre todo coordinación. Para que esto pueda tener éxito masivamente. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Rivera en el sentido de que se tiene que haber un giro estratégico para que se crea un balance. Tampoco podemos orientar los recursos hacia una estrategia de prevención desproporcionada y dejamos que crezca la otra parte que hasta este momento se ha neutralizado parcialmente. Entonces el balance es importante aquí en que el diseño de la estrategia no nos afecte en la orientación de los esfuerzos. Ya hubo por 6 años la orientación del esfuerzo principal al desmantelamiento, desarticulación y combate a las estructuras criminales de alto nivel. Está bien, y hay éxito al respecto. La estructura intermedia de la criminalización, que es la que en realidad tiene la acción principal de mantener activado el sistema, en esa no hay un éxito tan definitivo. Me refiero al nivel intermedio de las estructuras criminales, prácticamente maras y pandillas. Y luego más abajo, y también solo lo reafirmo, está surgiendo esta violencia y esta delincuencia y hasta criminalidad de carácter doméstico, interno, intrafamiliar, etcétera, que está afectando el tejido social. Haciendo todas estas valoraciones, pues tenemos un gran desafío para orientar adecuadamente la estrategia que se requiere. Sí, y una cosa importante, Raúl, lo que se descompuso en 20 años, no lo va a reparar usted en 4 o en 8 años de gobierno. Es decir, una descomposición aquí hay un elemento importante que los antagonismos, la crispación que hemos heredado desde el golpe de Estado para acá, todo lo que tiene que ver con la polarización en el país, no nos permiten lamentablemente tomar medidas de mediano y largo plazo, porque constantemente todo se descalifica o constantemente se bloquea la participación de todos los sectores, es decir, de ambos lados. Yo creo que en este tema de la criminalidad y en este tema de combate a la delincuencia y la violencia, aquí se requieren políticas de largo plazo y el concurso de todos los sectores. Mire, aquí no va, mire, la policía no solamente, o sea, la policía y la Fuerza Armada no van a resolver este problema. Aquí se necesita el concurso del Ministerio Público, aquí se necesita el concurso de los gobiernos locales, aquí se necesita el concurso, inclusive, mire, muchas organizaciones no gubernamentales ejecutan proyectos en las comunidades con modelos que muchas veces no necesariamente están alineados a políticas públicas en términos nacionales. O en determinado momento existe duplicidad de acciones y con recursos escasos eso es contraproducente. En tal sentido, aquí lo que se requiere, una vez tomada la decisión de diversificar las acciones y de no solamente focalizar en represión, sino que incorporar lucha contra la impunidad, generación de oportunidades, todo lo que tiene que ver con prevención de violencia, ataque a la violencia doméstica, el control de armas. Una vez se diversifique el plan y se implementa, hay que distribuir roles entre los distintos actores públicos y privados. Ahí hay que poner un especial empeño y se requiere mucho liderazgo para poder impulsar algo que independientemente del cambio de gobierno en 3 años, independientemente de los vaivenes que hay en el Congreso y las confrontaciones que puedan existir, que esa política pública sobre un tema tan delicado que cobra vidas, que no sea modificado. Eso es lo esencial y lamentablemente ahí todavía hay un gran desafío. Hay un gran desafío. En la pausa estábamos hablando de armas. Poneme ahí lo que te mandé, por favor. Acérquemelo.
República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección Policial de Investigación, Registro Nacional de Armas de Fuego, RAE, constancia. El suscrito jefe del Departamento de Registro Balístico de Armas de Fuego de la Dirección Policial de Investigación, DPI, por este medio hace constar que el señor Oscar René Ríos Álvarez, con tarjeta de identidad 0615-1976-00633, realizó el registro balístico del arma de fuego, tipo pistola, la serie de la pistola, el recibo. Para los fines del interesado convenga le extiende la constancia temporal debido a problemas ajenos a la dirección en la impresión del carnet dado en la ciudad de San Pedro Sula Cortés a los 19 días del mes de marzo de 2019, Gerson Mejía Bellorín, jefe. Y aquí me dice el señor, es un abogado, Raúl, sobre eso de la regulación de armas, y es que estábamos hablando en la pausa con los invitados de armas. Raúl, sobre eso de la regulación de armas, yo matriculé mi arma como buen ciudadano honrado y hasta la fecha no entregan los carnets en balística. Y la causa es porque no hay tinta en la impresora desde hace 4 meses y la tasa de seguridad, pregunta, se matriculan 50 armas al día y se paga por eso. Por eso no es gratis, si no hay tinta, un miserable tubo de tinta no hay. ¿Qué pasa? Tal vez el viceministro nos ayuda. Bueno, yo lo que le voy a decir al ciudadano es que me voy a interesar al salir de este programa en ver cuál es el problema, porque no he tenido noticias que tuviéramos esta circunstancia hasta ahora, y se la agradezco, porque realmente en estas cosas nosotros no tratamos de esconder los problemas, sino de ponerles atención y de resolverlos. Así que yo al salir de aquí voy a interesarme inmediatamente en ver qué es lo que está sucediendo con eso. Pero sí, hablábamos sobre el tema de las armas, que también se había referido Omar ya en 2 oportunidades, y decir que ese es un tema que es interesante y que es importante para el país. Ahorita comentábamos sobre en uno de los departamentos del país, que es muy cultural portar un arma, que todo el mundo tiene, y en uno que es vecino de ese departamento, hay hace 9 años una veda de portación de armas, y ahorita tenían la percepción de que con la entrada de la nueva ley, ese decreto que prohibía la portación en ese departamento iba a quedar anulado, por lo que estamos haciendo lo necesario para doble asegurar que ahí no va a haber otra vez este tema. Es sumamente importante, pero y hablaba de una cosa en el corto también, todo lo que se puede hacer en el nivel local, o sea, los municipios, los alcaldes, y cuando digo los municipios son todas las comunidades. Nosotros en la aprobación de esta ley, a partir del 8 de mayo, el presidente de la República va a recibir la posibilidad de emitir vedas de portación de armas en zonas específicas o en días específicos o en todo el país, depende de las circunstancias, para poder hacer un control sobre este tema. Esa es una atribución extraordinaria que le hemos transmitido a los alcaldes, que por favor ellos consulten en sus comunidades, con las personas en las comunidades, en cabildos abiertos, si quieren o no mantener la portación de armas en su municipio, y que si viene una solicitud de todos esos ciudadanos por medio del alcalde en un cabildo abierto al presidente de la República, el presidente va a tomar las acciones legales correspondientes y hacer uso de esta atribución. Creo que esta es una atribución que es sumamente importante. Puedo decir ahora que en la negociación de la ley en el Congreso intentamos y pedimos una veda por 2 años, no fue posible pasarla, y por supuesto muchos argumentos que pueden tener alguna fuerza, como decir, todavía hay criminalidad y todavía la policía no puede proteger adecuadamente a la ciudadanía, y son temas pues que no podemos esconder, que todavía hay, pero en la medida que nosotros saquemos las armas de las personas, como el ciudadano que llamó, que responsablemente lo van a hacer, ¿por qué las registran? Porque no están teniendo la intención de cometer ningún delito con ese, sino de protegerse. Pero si nosotros dejamos la veda, y además hicimos una cosa en esta ley, Raúl y compañeros, separamos, porque hay mucha gente que tenía un permiso de portación, pero realmente tenía el arma en la casa. Entonces hicimos una licencia de portación y una licencia de tenencia.
Y la licencia de tenencia vale la mitad de la aportación. O sea que va a haber mucha gente ahora que va a poder elegir por el de tenencia porque realmente tiene el arma en su casa y lo que quieren es protegerse. Ahora, si nosotros sacamos estas armas de la circulación normal de todas las personas, estas personas honorables, cuando usted ve a alguien en la calle con un arma, es que la va a utilizar para un tema criminal. Y eso es lo que andábamos buscando, poderlo individualizar. Y sabe que es importante, porque hay problemas que todavía no se generan y que tal vez están en una mínima expresión y se pueden volver monumentales. Si esta ley se ejecuta de manera exitosa y se decomisa esa enorme cantidad de armas de fuego, por ejemplo, ilegales, también hay que tener un mecanismo de destrucción de las mismas, porque aquí, Raúl, hay grandes historias en donde se van a los almacenes, donde hay armas decomisadas, toman una AK-47, se la ponen en manos de un grupo de sicarios, atentan en contra de un grupo de personas y devuelven al almacén ese tipo de armas por falta de control. Ese es un patrón de conducta criminal que se ha ejecutado, viceministro, en el pasado. Entonces, debe haber, por eso digo yo, el elemento de recursos es fundamental, porque la implementación de la ley va a implicar también la destrucción de estas armas una vez los procesos judiciales hayan concluido, para no tener nosotros el riesgo de que se genere impunidad, porque una vez el arma desaparece, ya un arma en un almacén va a ser bien difícil probar que alguien cometió un homicidio en un proceso judicial. Y tenemos avanzado en armas decomisadas por la policía, un proceso ya bastante avanzado para hacer la destrucción de armas en los próximos días. Y quería referirme también a dos comentarios. Solo déjeme darle lectura a esto. Dice don Luis Aldana: las poderosas redes del narcotráfico que existen en el mundo constituyen una amenaza para el poder del Estado, y con más facilidad en nuestros estados débiles que después de 200 años no han podido consolidarse. Eso ha permitido que el narcotráfico haya logrado penetrar las propias estructuras del poder legalmente estructurado, el cual se convirtieron en productores agrícolas, la distribución, el control de aduanas y otras actividades. Y el abogado Chactur dice: en Honduras no nos faltan recursos, nos sobran corruptos, y eso no es por falta de policía, es porque la corrupción comienza precisamente con quienes deben combatirla. El abogado Carlos Chactur. Claro, el tema de impunidad grave, y en eso estoy totalmente claro, pero lo importante aquí es la forma como podemos tener éxito, Raúl, es con una mayor cantidad de sectores involucrados en este tema. Mire, cuando esto es monopolio, culmino diciendo esto rápidamente, cuando el asunto de la seguridad es monopolio de las autoridades, ahí hay un problema, porque la visión que tienen es circunscrita a la coyuntura política. Hay una influencia muy grande política. Es decir, por ejemplo, animar a un gobierno a que ejecute proyectos de mediano y largo plazo es complicado, porque cada quien está viendo el éxito electoral, y si los logros no son de corto plazo, no les beneficia. Entonces, para poder convencer a las autoridades, para poder convencer a la oposición política, para poder convencer a sectores que están antagonizados, es fundamental el concurso de todos los sectores, especialmente de los no estatales. Es importante darle espacio a estos comentarios respecto a la vulnerabilidad del sistema político y del sistema económico a la penetración del crimen organizado en las distintas modalidades y del dinero sucio a invadir la economía. Fíjese que yo estaba viendo el último caso de esa casa en Copán. Y todos estamos claros de que Copán tuvo un florecimiento hace unos 3 o 4 años en la economía. Y pudimos identificar que después de la captura de los Valle y otras estructuras criminales, esto decreció en inversiones que a todas luces eran producto de la criminalidad. Y también la corrupción generalizada e institucionalizada en nuestro país hace que haya movimiento de capitales y que no precisamente se orientan hacia el beneficio común, sino que hay, y el presidente lo dijo una vez cuando miraba la situación de la Secretaría de Salud, habló él de cárteles
al interior de las Sí, mismas terrible, estructuras. Y eso golpea. Entonces es bueno tener también esa visión en donde hay una contaminación del sistema político, hay una contaminación del sistema económico y desde luego hay una alta degradación social. Quiero retomar algo que apuntaba el ministro y que el viceministro, y creo que es bueno incluirlo en el marco de esta estructura, defensa, seguridad, prevención, la municipalidad. Sí. Yo creo en la municipalización de la seguridad. Los municipios no tienen cultura de responsabilidad de la seguridad. Incluso aquí en Tegucigalpa, el último acto que vimos del vandalismo y el riesgo de los edificios públicos emblemáticos, históricos, etcétera, yo quería ver un signo de participación de la alcaldía municipal aquí en Honduras, de qué acciones se tomaron. Pero eso es un detalle. El detalle más contundente que pudiera tener impactos convenientes para la seguridad en los municipios es, por ejemplo, las transferencias. Las transferencias que se hacen desde el Estado deben de llevar un componente dedicado a enlazarse con la estrategia de prevención del Estado en los programas internos y en el fortalecimiento de la policía municipal para tener un espacio territorial de control con los recursos del municipio, para ahorrar, para liberar de responsabilidad en esos espacios a la Policía Nacional y al resto de los órganos. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada tiene también sus espacios, tiene sus competencias, capacidades, recursos, etcétera, y ahí debe de concentrarse la institucionalidad estatal. En tanto, esa violencia doméstica, esa criminalidad que se está dando entre familiares, entre vecinos, etcétera, ahí el municipio tendría una alta participación y tendría control territorial y una responsabilidad definida. Si no está establecido en el marco legal, pues es la oportunidad también para hacer una revisión de ello y hacer que los municipios caigan en una responsabilidad complementaria de la seguridad de nuestro país. Sí, no, sin duda. Y voy a hacer un par de comentarios que me han quedado bien dados. Uno, en el tema que decía de la violencia política, o que tiene una naturaleza en la politización de algunos temas, llama la atención, por ejemplo, que donde más han subido los homicidios, 600% es en Choluteca. Y el siguiente departamento es con 400% de aumento, es Valle, que estaba muy en línea de comentarios que ustedes hicieron y que están ya bajo nuestro el análisis. Una vez que yo estoy con estos datos, nosotros estamos generando datos para poder tomar las decisiones lo más oportuno posible, no siempre llegan al mismo tiempo. En Morazán 2, estos conceptos de los que ustedes han estado hablando están contenidos en eso. En la primera administración tuvimos como macroindicador el tema de los homicidios. En Morazán 2 hay 5 indicadores adicionales al de homicidios que tienen que estar siguiendo cada una de las FTIS, Fuerzas de Tarea Interinstitucionales Subordinadas, así se llama FUSINA en los departamentos, y ellos tienen esos propósitos. Un desafío ha sido conseguir la información, una información consistente en el tema de dos delitos, de extorsión y de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque son información que cuando empieza a subir, la indicación es que la policía ha empezado a tener confianza y la gente le está denunciando. Pero no necesariamente es que hay más delitos. E igual en el tema de violencia doméstica.
Por ejemplo, si yo voy a ver los datos que nosotros tenemos sobre violencia doméstica en la policía, son datos que están relacionados a las denuncias que efectivamente se fueron a poner ante la policía. Y por supuesto no tiene mucho que ver con la realidad, porque hay mucha gente en estos procesos que no denuncian la violencia doméstica. Entonces hemos empezado a buscar diferentes formas. Hemos encontrado, por ejemplo, que la Secretaría de Gobernación y Justicia tiene unos procesos en los que trabajan con los municipios, levantando información aldea por aldea, y ellos tienen bastante información sobre violencia doméstica. Así que lo recogimos de parte de ellos esta información, solo que no es tan sistemática, son unos procesos que se recorren ahora y luego pasa bastante tiempo. Nosotros esperamos, una fuente importante para nosotros es el 911, tampoco llega toda la información ahí, pero llega más información al 911 que lo que llega a la Secretaría de Seguridad. Es importante entonces la denuncia, y aquí yo utilizaría sus canales para pedirle a las personas que son víctimas de violencia doméstica que denuncien los hechos, porque esa es la única forma en que nosotros vamos a tener para reaccionar. O sea, dentro de Morazán 2, el tema de violencia doméstica está entre los otros 5, y el femicidio, por ejemplo, es de los dos de los otros 5 indicadores que hemos agregado para seguir y darle. Y finalmente, yo me sumo con usted, y nuestro proceso está diseñado como usted dice. Las municipalidades, los alcaldes y las comunidades tienen una capacidad inestimable de poder apoyar su propia seguridad. Ellos son los que mejor saben qué es lo que está pasando en su municipio, dónde están llegando, cuáles son los problemas, quién es el que está traficando, quién es el que está vendiendo droga a nivel local, en cuál de sus escuelas. Y este proceso es un proceso donde yo estoy de acuerdo con usted, tienen que entrar. Nosotros tenemos 30 municipios con unos observatorios de violencia, ahorita estamos de convivencia, perdón, estamos arrancando otros 30 más, pero bajo un concepto integral de que sean planes de seguridad en los municipios. ¿Cómo elegimos esos 30? Mire las diferencias, por ejemplo. La vez anterior decidimos los 30 municipios en los 30 que producían más homicidios. Pero en esta oportunidad, estos siguientes 30 los elegimos dentro de los 30 que tienen más homicidios, pero de convivencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde la acción de estas fuerzas locales, de los alcaldes y de las comunidades unidas, tienen más posibilidad de tener éxito. Y hacia ahí estamos trabajando. Entonces, lo que estamos armando dentro de los planes de seguridad de los municipios es exactamente el concepto que usted, general, estaba comentando, donde hay gente que está brindando información. El proceso de protección a la población específico siempre va a ser una responsabilidad de la policía, pero hay muchas otras cosas más que las sociedades ahí y las alcaldías, los alcaldes pueden hacer. Hablábamos, por ejemplo, de la influencia del alcohol en ciertos lugares. Hay unas zonas en el país, que las comentaba Omar, donde 1/3 de los homicidios están conducidos por exceso de alcohol, comparado con 5% en otras partes del país. Entonces, en esos lugares, el presidente de la República o la policía, nosotros no podemos hacer una actuación específica, pero el alcalde local sí puede hacerlo. Hay lugares, hay municipalidades donde se ha prohibido el consumo completamente. Hay otras que tienen horarios, digamos, los bares no pueden estar abiertos más allá de las 12 de la noche, aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, hasta las 2 de la mañana. Pero son procesos que ayudan a contener estos homicidios por convivencia. Voy a ir a una pausa y voy a aprovechar que está el general Maldonado Galeas acá y el viceministro Luis Suazo, don Omar Rivera, para que me digan si esa depuración que Omar ha sido de los que ha encabezado, la depuración de la policía ha sido lo correcto, ha dado los resultados esperados y qué podemos esperar hacia el futuro. General Luis Maldonado Galeas, conclusiones, la depuración de la policía
¿Fue buena? ¿Es lo correcto? ¿Qué podemos esperar hacia el futuro de nuestra policía? Yo creo que el abordaje que está mencionando el viceministro respecto al fortalecimiento de esta estructura de coordinación de defensa, seguridad y prevención de la violencia debe de tomar una forma en términos de institucionalidad, marco jurídico y asignación presupuestaria y definición de una estrategia, e incorporar a los a las alcaldías municipales para hacer la parte complementaria e integral de combatir la inseguridad. Proceso de depuración necesario. Creo que incluso este modelo se debe de extender a otras instituciones del Estado que hacen delincuencia de otra manera, pero que la hay, y que se suma a este marco de inseguridad que nosotros tenemos. Sí, en algunos momentos yo he expresado que encontré una especie de debilidad, pero a la vez de valentía, de que en un tiempo récord se haya hecho esta depuración de más o menos 5.000 ciudadanos prestando servicio en la Policía Nacional. Y digo debilidad en el sentido de que tengo la percepción de que para ellos fue difícil escudriñar los expedientes y determinar cuál es la política posterior a seguir después de este proceso de depuración que garantizara que estas personas quedaran bajo el control del Estado y bajo un tratamiento que garantizara la no continuidad de esa conducta delictiva ya en el marco de la sociedad. Eso es lo que pude observar, pero fue en términos de crear un ambiente que diera lugar a un proceso de transformación de la Policía Nacional, sí lo veo positivo. ¿Conclusiones? Conclusiones, ya lo apunté en términos de la estrategia que se espera que se pudiera dar para resolver este problema, fortalecer las municipalidades y, si vale el término, continuar con un proceso de depuración institucional en contra de la impunidad y en contra de la delincuencia estatal que está afectando la institucionalidad y, consecuentemente, a nuestra ciudadanía. Gracias, general, por su comparecencia esta mañana. Omar estuvo al frente de la depuración de la policía. Omar, ¿se hizo lo correcto y cuál es el futuro de nuestra policía? Mire, yo coincido con el general. Aquí está claro que se hizo un esfuerzo muy importante de depuración, de reforma, y hay que consolidar la misma. Pero esto de nada va a servir si los otros entes con los cuales se tiene que articular esta estrategia antidelincuencia, esta estrategia en contra de la violencia, en contra de la criminalidad, no implementan procesos de profilaxis y reingeniería similares a los de la Policía Nacional. Es decir, aquí yo creo que hay un reto muy importante en el Ministerio Público, hay un reto muy importante en el Poder Judicial, hay un reto muy importante en las Fuerzas Armadas de Honduras, en el sistema penitenciario, para que todas estas instituciones, para que todas estas entidades puedan implementar esta estrategia diversificada que aborde el problema de la represión del delito, el problema de la violencia mediante la implementación de programas de prevención y la generación de oportunidades que tanto lo requieren, especialmente los grupos colocados en situación de vulnerabilidad y pobreza. Y aquí lo que cabe, yo te felicito, Raúl, es por traer estos temas. En la medida mayor cantidad de ciudadanos están conscientes de este problema, pueden participar, contribuir y evitar los excesos de quienes están a cargo de esta lucha en contra de los fascistas. ¿Hay conciencia de que ahora para ser policía hay que estar del lado bueno, ser un buen policía? Dos cosas. Tres cosas. Hay que cumplir los requisitos para ingresar a la policía, requisitos más elevados, la aplicación de pruebas de confianza. Es un proceso de formación que dura 1 año, no 3 meses como antes. Y algo que es lo más importante. Ahora, nosotros no podemos evitar que un miembro de la Policía Nacional cometa un delito. Pero lo que sí está claro es que hay mecanismos para que quien la hace, la paga. Por eso ustedes ven constantemente que hay mucha policía reprendido, suspendido, cancelado. Y expediente que llega a nuestras manos
sobre la supuesta comisión de un delito, inmediatamente se pasa al Ministerio Público para que proceda. Esa cultura de cero tolerancia a actos al margen de la ley por parte de policías es algo que va a convertir esta institución en una entidad ejemplar al servicio de los ciudadanos. Gracias, Omar. Un gusto saludarte, Raúl. Viceministro Luis Suazo, conclusiones, ¿qué le dice a la población? ¿Qué debemos esperar? Bueno, primero quisiera comentar sobre la depuración. Creo que la depuración tiene un aporte significativo a lo que hemos avanzado en la seguridad por una sola razón. Y hay críticas sobre que estas personas salieron y a algunos se les pagaron sus prestaciones cuando salieron y que si eran delincuentes, ¿por qué no se les procedió? Y yo creo que una cosa importante de este proceso es entender que necesitábamos sacar y quitarle la chapa, la información, gente a su disposición a muchas de estas personas que formaban parte de la institución policial, que le trajeron mucha vergüenza y que eran ya delincuentes, solo que portaban un uniforme al que estaban deshonrando. El proceso es un proceso difícil para ellos. Yo realmente tengo los mejores conceptos de la valentía y el compromiso ciudadano por el cual han emprendido en la comisión este proceso. Y sí creo que debe de ser algo que debe de ampliarse. Nosotros estamos arrancando un proceso dentro del sistema penitenciario y vamos a ir cárcel por cárcel para poderlo hacer. Sobre lo demás, decirles nunca antes como ahora, creo que todos los hondureños debemos de aportar a regresar, a retomar nuestra paz y nuestra seguridad. La policía por sí sola no puede hacer todos estos procesos, o el estamento oficial no puede por sí solo hacerlo. Creo que ha estado cumpliendo con su papel. Yo me siento realmente muy honrado de la policía que nosotros tenemos hoy y creo que eso va a ser un efecto fundamental hacia el futuro. Pero tenemos que participar todos, participar denunciando, participar en hacer comunidades resilientes a la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Estos fulanos llegan a vivir al medio de las comunidades y cuando se establecen ahí todo el mundo los ve, nadie dice nada y terminan por cooptarlos. Una comunidad debe inmediatamente rechazar la entrada de personas a su ambiente en el momento que llega. Son cosas que no las deben de hacer personalmente, deben de ir y poner también la denuncia en la policía, pero deben de ser activos en todos estos procesos, trabajar nuevamente en el tema de familia. Yo quiero decirles que mucho de lo que se habló está dentro de Morazán 2 y estamos en ese proceso de realinear recursos que hay disponibles y que este proceso de seguridad todavía se fortalezca mucho más. Al final necesitamos hacer mucho y cuando uno ve este comportamiento donde los grupos criminales han bajado los homicidios y han subido mucho o mucho más importante la porción de convivencia, ahí quiere decir que somos nosotros los que debemos de participar. Es imposible por medio de inteligencia ir a participar en medio de una riña y que la policía está ahí pendiente y que impida la comisión de un delito, porque en estos casos no hay planificación en general. Hay algunos casos que sí lo hay y lo convierten de otra manera, pero es un proceso donde todos los ciudadanos debemos de ponernos a bordo, tomar una parte de la responsabilidad y que empecemos a caminar más juntos. Creo que una cosa importante, es difícil, pero que no puedo dejar de mencionar, tenemos que dejar el tema de la seguridad fuera de la politización, sobre todo de la politización partidaria, porque este es un tema que tiene que ver con todos. Eso no tiene que ver solo con nacionalistas o solo con liberales o solo libres, tiene que ver con todos los hondureños y por eso es sumamente importante que todos podamos aportar y trabajar con nuestras autoridades, que yo creo que están dando los resultados y se están ganando por eso el respeto. Muchas gracias. Gracias, viceministro Luis Suazo. Gracias a don Omar Rivera y al general Luis Maldonado Galeas. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Les deseo una muy buena semana. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Buen día.